Cómo un joven romano, proveniente de una familia noble pero no particularmente destacada, se alzó para convertirse en uno de los dictadores más poderosos de la historia. ¿Qué caminos, batallas y alianzas forjó Julio César para establecer su dominio sobre Roma y sus vastos territorios? ¿Y cómo sus decisiones, tanto valientes como controvertidas, moldearon el curso del Imperio Romano y dejaron una huella imborrable en la historia mundial? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, vamos a sumergirnos en la vida de Julio César, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de poder y ambición. Desde sus primeros días en el Senado romano hasta el dramático Idus de marzo, exploraremos las intrigas políticas, los desafíos militares y las estrategias astutas que definieron su ascenso al poder. ¿Fue César un héroe, un villano o algo mucho más complejo? ¿Cuáles fueron sus mayores logros y sus errores más fatales? Y, lo más importante, ¿cómo su legado sigue influyendo en nuestro mundo moderno? Acompáñame en este emocionante viaje a través de la antigua Roma, donde desvelaremos los misterios de uno de sus líderes más legendarios. Prepárate para una historia de conquista, poder y traición que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. Julio César, uno de los personajes más influyentes en la historia de Roma, nació el 12 de julio del año 100 a.C. en la ciudad de Roma, Italia. Provenía de una familia patricia llamada la gens Julia, que ostentaba un linaje ancestral en la antigua Roma. Los patricios eran la aristocracia romana y ocupaban posiciones destacadas en la sociedad. El nombre de su familia, los Julios, estaba vinculado a la leyenda de Eneas, un héroe troyano y figura central en la epopeya La Eneida escrita por el poeta romano Virgilio. Según la mitología romana, Eneas había huido de la destrucción de Troya y había llegado a Italia, donde fundó la ciudad de Alba Longa. Los Julios afirmaban ser descendientes directos de Eneas, lo que les otorgaba un prestigio mitológico y una conexión simbólica con las raíces fundacionales de Roma. Desde su nacimiento, Julio César estuvo destinado a jugar un papel importante en la política y la historia romana. Su familia patricia le brindó una posición privilegiada en la sociedad, y su linaje ancestral le proporcionó un aura de legitimidad y prestigio en el competitivo mundo político de la República Romana. A medida que creció y comenzó a forjar su camino en la política, estas circunstancias familiares influyeron en su ascenso meteórico en la escena política de Roma. La conexión que la familia de Julio César afirmaba tener con Eneas, el héroe troyano, era de gran importancia en la Roma antigua. Según la mitología romana, Eneas era un valiente guerrero troyano que escapó de la caída de Troya y emprendió un viaje épico que lo llevó a las costas de Italia. Allí, Eneas y sus seguidores jugaron un papel fundamental en la formación de la identidad romana al establecer la ciudad de Alba Longa. Los Julios sostenían que eran descendientes directos de Eneas, lo que les proporcionaba un linaje ilustre y una conexión especial con los mitos fundacionales de Roma. Esta genealogía mitológica les otorgaba un prestigio único en la sociedad romana. La creencia en la ascendencia troyana de los Julios implicaba que la familia tenía un propósito divino en la historia de Roma y que estaban destinados a desempeñar un papel crucial en los asuntos de la República. Julio César, como miembro de esta familia, heredó esta tradición y la usó a su favor en su carrera política. En el siglo I a.C., la República Romana se encontraba en un periodo de gran esplendor y expansión territorial. Había logrado consolidar su dominio sobre gran parte del Mediterráneo occidental y oriental, y su influencia se extendía desde Hispania hasta Grecia y Anatolia. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de desafíos y tensiones internas. La República Romana era un sistema político complejo en el que el poder estaba dividido entre diferentes instituciones y facciones políticas. En teoría, el Senado romano, compuesto principalmente por la aristocracia, tenía un papel preeminente en la toma de decisiones, mientras que los magistrados, como los cónsules, tenían autoridad ejecutiva. Sin embargo, la lucha por el poder y las rivalidades políticas eran comunes. Las tensiones entre los patricios, la clase aristocrática, y los plebeyos, la mayoría de la población, habían sido un tema recurrente en la historia de Roma. A lo largo del siglo I a.C., se produjeron una serie de reformas políticas y sociales que ampliaron los derechos y la participación de los plebeyos en la vida política, aunque las tensiones seguían siendo palpables.
Además, las rivalidades personales y políticas entre líderes poderosos, como Sila y Mario, así como los conflictos de clase, contribuyeron a la inestabilidad política en Roma. Estos enfrentamientos culminaron en una serie de guerras civiles que sacudieron la República y debilitaron sus instituciones. Julio César recibió una educación formal en la ciudad de Roma que era típica de un joven patricio de su época. Durante su juventud, fue instruido en una amplia gama de disciplinas, lo que lo convirtió en un individuo bien educado y versado en diversos campos del conocimiento. Julio César estudió retórica y oratoria, lo que le permitió desarrollar sus habilidades como orador persuasivo. La retórica era una disciplina esencial en la antigua Roma y desempeñaba un papel fundamental en la política y la persuasión pública. César se destacó en esta área y se convirtió en uno de los oradores más elocuentes de su tiempo. La educación de César también incluyó el estudio de la literatura clásica, como las obras de autores griegos y romanos. Este conocimiento literario contribuyó a su elocuencia y estilo de escritura, lo que se reflejó en sus discursos y escritos posteriores. César recibió instrucción en filosofía, lo que le brindó una comprensión más profunda de la ética y la moral. Si bien no se convirtió en un filósofo en el sentido tradicional, su formación filosófica influyó en su pensamiento y en su toma de decisiones en su carrera política. Además de su educación intelectual, César también fue entrenado en el arte de la guerra y la estrategia militar. Esto le sería de gran utilidad más adelante en su vida, ya que se convirtió en un comandante militar exitoso. Julio César comenzó su carrera política en Roma como cuestor, uno de los cargos más bajos en la jerarquía de la administración romana. A lo largo de su carrera política, desempeñó varios cargos importantes que le permitieron adquirir experiencia y tejer conexiones políticas fundamentales. César comenzó como cuestor en el año 69 a.C. en la ciudad de Cádiz, en la provincia romana de Hispania Ulterior, la actual España. En este cargo, era responsable de la gestión financiera y administrativa de la provincia. Esta experiencia le brindó un conocimiento práctico de la administración gubernamental y le permitió establecer su reputación como funcionario eficiente. Después de su mandato como cuestor, César regresó a Roma y se convirtió en edil curul en el año 65 a.C. En esta posición, tenía la responsabilidad de supervisar aspectos de la vida pública de Roma, incluyendo la organización de juegos y espectáculos. Esto le permitió ganar notoriedad en la ciudad y cultivar el apoyo popular. En el año 62 a.C., César fue elegido pretor, un cargo superior que lo ubicaba en una posición de mayor poder e influencia. Como pretor, presidía juicios y tenía autoridad en asuntos legales y administrativos. Esta posición lo acercó aún más al centro del poder en Roma. Tras su mandato como pretor, César fue nombrado gobernador de la provincia de Hispania Ulterior en el año 61 a.C. Esta designación le otorgó un mando militar y administrativo considerable en una provincia importante del Imperio Romano. Durante su tiempo en Hispania, tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades militares y políticas. El ascenso de Julio César en la escena política romana se vio acelerado significativamente gracias a su participación en campañas militares en Asia Menor y España. Estas campañas no solo aumentaron su fama como comandante militar, sino que también le proporcionaron un prestigio y recursos adicionales que le serían útiles en su carrera política. A una edad relativamente temprana, César se unió a una campaña militar en Asia Menor liderada por el general romano Cayo Aurelio Cota. Durante esta campaña, mostró su valentía en el combate y su habilidad estratégica, lo que le valió el reconocimiento de sus superiores y la Cruz de Corona Cívica, uno de los más altos honores militares de Roma. Este éxito temprano en su carrera militar ayudó a cimentar su reputación como un talentoso líder militar. Después de servir en varios cargos políticos en Roma, César fue designado como gobernador de la provincia de Hispania Ulterior en el año 61 a.C. Durante su mandato, emprendió campañas militares exitosas contra tribus locales rebeldes, asegurando la estabilidad en la región. Estas victorias no solo consolidaron su posición como gobernador, sino que también le permitieron obtener riquezas y recursos que serían esenciales en su futura carrera. Tras su mandato en Hispania, César regresó a Roma y buscó ser elegido como cónsul, el cargo político más alto en la República Romana.
Para lograrlo, formó una alianza política conocida como el primer triunvirato con Craso y Pompeyo, dos influyentes líderes romanos. A través de esta alianza y el apoyo financiero que proporcionó, César logró ser elegido como cónsul en el año 59 a.C., a pesar de la oposición de algunos elementos conservadores en el Senado. Estas campañas militares y alianzas políticas estratégicas permitieron a Julio César forjar un camino hacia el consulado romano, una posición de poder político que le brindó una influencia significativa en los asuntos de Roma. Durante las campañas militares en Asia Menor y España, Julio César demostró habilidades estratégicas y un liderazgo excepcional en el campo de batalla que le valieron el reconocimiento y el apoyo de sus tropas. Estas habilidades se convirtieron en una parte integral de su éxito y contribuyeron en gran medida a su creciente fama como comandante militar. César era conocido por su ingenio táctico en el campo de batalla. Él estudiaba cuidadosamente a sus enemigos y aprovechaba cualquier debilidad en sus líneas o estrategias. Sus tácticas a menudo eran innovadoras y sorprendían a sus oponentes. César tenía la capacidad de inspirar a sus soldados y ganarse su lealtad. Su carisma y confianza personal generaban un sentido de unidad y propósito en sus tropas, lo que les impulsaba a luchar con valentía. Era capaz de adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes en el campo de batalla. Esta flexibilidad le permitía ajustar sus tácticas según fuera necesario para lograr la victoria. César estaba bien versado en estrategia militar y tenía un profundo conocimiento de las teorías y tácticas militares de la época. Este conocimiento le permitía tomar decisiones informadas y efectivas en el calor de la batalla. Además de sus habilidades en la batalla, César también era un organizador meticuloso. Garantizaba que sus tropas estuvieran bien abastecidas y mantenía una logística eficiente, lo que aumentaba su capacidad para llevar a cabo campañas prolongadas. La lealtad de las tropas hacia César era evidente en su voluntad de seguirlo incluso en situaciones difíciles. Estas demostraciones de confianza mutua entre él y sus soldados fueron fundamentales para su éxito en el campo de batalla. El reconocimiento de César como un líder militar competente y valiente durante estas campañas no solo contribuyó a su ascenso político en Roma, sino que también sentó las bases para sus futuras conquistas y su destacada carrera como comandante. La Guerra de las Galias, también conocida como las Guerras Galas, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre el 58 a.C. y el 50 a.C., y fue comandado principalmente por Julio César, quien entonces era un destacado líder militar y político romano. Esta campaña se libró en las regiones que hoy conforman Francia, Bélgica, Suiza y partes de los Países Bajos, Alemania e Italia del Norte. César asumió el cargo de gobernador de la Galia Cisalpina y la Iliria, que eran provincias romanas en el norte de Italia y la costa del Adriático. Su mandato en estas provincias le brindó una base de poder y recursos que más tarde utilizaría en su ambición política. Al año siguiente, en el 58 a.C., César fue designado como gobernador de la Galia Transalpina, una región que incluía la mayor parte de lo que hoy es Francia. Esta designación fue el resultado de acuerdos políticos y alianzas, ya que César logró el apoyo de poderosos políticos romanos, como Craso y Pompeyo, en lo que se conoce como el primer triunvirato. Su mandato en la Galia Transalpina le otorgó un amplio poder militar y administrativo, lo que le permitió liderar campañas militares y expandir su influencia en la región. Durante su tiempo como gobernador de la Galia Transalpina, César comenzó a enfrentarse a tribus galas y a lidiar con conflictos en la región. Estos enfrentamientos iniciales eventualmente desencadenaron la Guerra de las Galias, una serie de campañas militares que se extendieron durante varios años y que lo llevaron a consolidar el control romano sobre la región. Así es, la Guerra de las Galias comenzó cuando Julio César se involucró en conflictos en la Galia Transalpina. Uno de los primeros desafíos que César enfrentó como gobernador fue el movimiento de los helvecios, una tribu celta que intentó migrar a través del territorio controlado por Roma para asentarse en una nueva área. César vio esto como una amenaza a la estabilidad de la región y decidió intervenir. Derrotó a los helvecios en la batalla de Bibracte en el año 58 a.C., lo que les impidió avanzar más hacia el oeste. Poco después, César se enfrentó a los ecuanos, otra tribu gala, y su líder Ariovisto. Ariovisto había establecido una fuerte presencia en la Galia y era visto como un desafío a la autoridad romana.
César buscó enfrentar a Ariovisto y mantener el control romano en la región. En una serie de conflictos, logró derrotar a Ariovisto y someter a los ecuanos. Estos enfrentamientos iniciales llevaron a una serie de conflictos más amplios que involucraron a varias tribus galas en la Galia transalpina. César lideró campañas militares exitosas contra diferentes tribus, como los belgas, los eburones y los nervios, consolidando gradualmente el control romano sobre la región. Uno de los momentos más destacados de la Guerra de las Galias fue la rebelión liderada por Vercingetorix, un líder galo carismático. Vercingetorix logró unificar a varias tribus galas en una revuelta contra la presencia romana. César y sus legiones romanas se enfrentaron a una feroz resistencia. La rebelión culminó en el asedio de Alesia, donde César logró una victoria decisiva y capturó a Vercingetorix en el año 52 a.C., poniendo fin a la revuelta. Después de la decisión de los helvecios de emigrar a través de territorio romano, César decidió enfrentarlos para evitar que cruzaran la frontera de la Galia controlada por Roma. La batalla tuvo lugar en las cercanías de Bibracte, una ciudad fortificada en la región de la Galia transalpina. En el año 58 a.C. César lideró a sus legiones romanas contra las fuerzas helvecias, que eran significativamente más numerosas. Sin embargo, César tenía la ventaja de contar con tropas disciplinadas y bien entrenadas. Durante la batalla, César utilizó tácticas militares efectivas y aprovechó su experiencia en el campo de batalla. Sus legiones romanas lograron derrotar a los helvecios, lo que resultó en una victoria importante para Roma. La derrota en Bibracte obligó a los helvecios a abandonar sus planes de migración y a regresar a su tierra natal. La batalla de Bibracte aseguró la frontera este de la Galia y fortaleció la posición de César en la región. También aumentó su reputación como comandante militar. Esta victoria en Bibracte fue uno de los primeros logros destacados de Julio César en la Guerra de las Galias. Julio César llevó a cabo una exitosa campaña militar contra las tribus belgas en el norte de la Galia. Durante su campaña en la Galia, César se encontró con la resistencia de las tribus belgas que habitaban el norte de la región. Estas tribus eran conocidas por su valentía en la batalla y su disposición a resistir la expansión romana. Uno de los primeros enfrentamientos significativos ocurrió contra los nervios, una poderosa tribu belga. César avanzó contra ellos y los enfrentó en una batalla. A pesar de la feroz resistencia de los nervios, las habilidades tácticas de César y la disciplina de sus legiones romanas le permitieron obtener la victoria. Después de someter a los nervios, César se dirigió hacia el territorio de los eburones, liderados por el rey Ambiorix. Los eburones llevaron a cabo una resistencia tenaz, pero finalmente fueron derrotados por las fuerzas romanas. La campaña de César en el norte de la Galia continuó con más enfrentamientos exitosos contra otras tribus belgas, como los atrebates y los viromandos, entre otros. Estas victorias en la campaña contra las tribus belgas ayudaron a consolidar el control romano sobre el norte de la Galia y fortalecieron la posición de Julio César en la región. Las victorias sobre las tribus belgas fueron parte integral de la campaña de César en la Galia y contribuyeron a su reputación como un comandante militar competente y efectivo. La batalla del río Sambre tuvo lugar en el año 57 a.C., durante la Guerra de las Galias. César se encontró con una coalición de tribus galas lideradas por Galba, uno de los líderes de los sueciones, una poderosa tribu gala. La coalición estaba formada por diversas tribus galas que se habían unido en un esfuerzo por resistir la expansión romana en la Galia. Estas tribus incluían a los nervios, los atuatusi y otros grupos. A pesar de estar en desventaja numérica, César demostró su habilidad táctica en la batalla. Utilizó estrategias como la formación en cuña, que permitía a sus legiones romanas mantener una formación cohesionada y avanzar contra las líneas enemigas. La batalla fue feroz y duradera, pero finalmente las legiones romanas lograron derrotar a la coalición de tribus galas. César aprovechó su experiencia en el mando y la disciplina de sus tropas para obtener la victoria. La batalla del río Sambre fue una de las muchas batallas que César libró durante la Guerra de las Galias, y su victoria fortaleció aún más su posición en la región. Esta batalla, junto con otras victorias de César en la Galia, contribuyó a su reputación como un comandante militar excepcional y jugó un papel importante en la conquista romana de la Galia. Julio César llevó a cabo 2 expediciones a la isla de Gran Bretaña durante su mandato.
Estas expediciones fueron un intento de expandir la influencia romana en la isla, aunque no resultaron en una conquista completa en ese momento. La primera expedición de César a Gran Bretaña tuvo lugar en el año 55 a.C. Su principal objetivo era establecer una presencia romana en la isla y explorar las posibilidades de futuras conquistas. César cruzó el Canal de la Mancha con una flota de barcos y un ejército. Desembarcó en la costa sureste de Gran Bretaña, en lo que hoy es Kent. Aunque tuvo algunos enfrentamientos con las tribus locales, César no logró una conquista duradera en esta expedición y regresó a la Galia después de unas semanas. La expedición se considera más una exploración que una conquista real. La segunda expedición de César a Gran Bretaña ocurrió al año siguiente, en el 54 a.C. Esta vez, su objetivo principal era consolidar el control romano en la isla. César enfrentó una mayor resistencia por parte de las tribus locales y luchó en varias batallas. A pesar de algunas victorias tácticas, no pudo lograr una conquista completa y decidió retirarse de nuevo a la Galia. A pesar de que las expediciones de César a Gran Bretaña no resultaron en una conquista total, sentaron las bases para futuras invasiones y la eventual incorporación de Gran Bretaña al Imperio Romano bajo el mandato de emperadores posteriores. Sin duda, la rebelión liderada por Vercingetorix fue uno de los momentos más destacados de la Guerra de las Galias y una de las principales pruebas de la habilidad estratégica de Julio César. Vercingetorix, un joven noble galo, se convirtió en el líder de la rebelión contra la ocupación romana en el año 52 a.C. Su objetivo era unificar a las tribus galas dispersas y poner fin al dominio romano en la Galia. Vercingetorix adoptó una estrategia de tierra quemada, retirando suministros y recursos de las áreas que los romanos intentaban conquistar, lo que dificultaba el avance de Julio César. Durante la rebelión, Vercingetorix se refugió en la fortaleza de Gergovia, que resistió un asedio romano. La habilidad defensiva de Vercingetorix en Gergovia fue un golpe significativo para los romanos. En la batalla de Gergovia, los romanos bajo el mando de Julio César intentaron tomar la ciudad fortificada, pero enfrentaron una fuerte resistencia. César finalmente tuvo que retirarse debido a la tenacidad de las defensas galas. A pesar de la retirada, esta batalla marcó un punto de inflexión en la guerra y demostró la capacidad táctica tanto de Vercingetorix como de Julio César. La batalla de Alesia fue el enfrentamiento final entre las fuerzas de Julio César y Vercingetorix. Los romanos sitiaron la fortaleza de Alesia, donde Vercingetorix y sus seguidores se habían refugiado. César estableció dos líneas de fortificaciones, una para mantener a raya a las fuerzas galas que intentaban romper el asedio y otra para defenderse de posibles refuerzos externos. La batalla resultó en la victoria de César y la rendición de Vercingetorix. Este último fue llevado a Roma como prisionero y posteriormente ejecutado. La rendición de Vercingetorix marcó el final de la rebelión gala y la consolidación del control romano sobre la Galia. A pesar de su derrota, Vercingetorix pasó a ser recordado como un héroe en la cultura gala y un símbolo de resistencia contra la conquista romana. La batalla de Gergovia fue un enfrentamiento crucial en la Guerra de las Galias, y aunque Julio César sufrió una derrota, la campaña continuó con importantes implicaciones. La batalla de Gergovia tuvo lugar en la primavera del año 52 a.C. y enfrentó a las fuerzas de Julio César contra las defensas de la fortaleza de Gergovia, donde Vercingetorix y sus seguidores se habían refugiado. La fortaleza de Gergovia estaba ubicada en un terreno elevado y estaba bien defendida, lo que dificultaba su asedio. Vercingetorix había adoptado una estrategia defensiva sólida y su conocimiento del terreno fue una ventaja significativa. A pesar de los desafíos, César decidió asediar la fortaleza en un intento por debilitar la resistencia de Vercingetorix. Sin embargo, enfrentó dificultades debido a la valentía y tenacidad de las fuerzas galas. Durante la batalla, los romanos intentaron tomar la fortaleza por asalto, pero fueron repelidos con pérdidas significativas. La resistencia galas y las tácticas defensivas de Vercingetorix resultaron en una derrota para las fuerzas romanas. La derrota en Gergovia fue un revés significativo para Julio César, quien rara vez experimentaba derrotas en el campo de batalla. Esta batalla demostró que Vercingetorix era un líder gallo formidable y que la resistencia gala estaba lejos de ser vencida.
La derrota en Gergovia también tuvo un impacto en la moral de las tropas romanas y planteó desafíos tácticos para César. Sin embargo, también fortaleció su determinación de someter a Vercingetorix y consolidar el control romano sobre la Galia. Después de la batalla de Gergovia, César continuó persiguiendo a Vercingetorix y sus seguidores, lo que finalmente los llevó a la ciudad fortificada de Alesia. Alesia estaba ubicada en un punto estratégico en la Galia, y Vercingetorix había reunido una gran cantidad de fuerzas galas en su interior para resistir el asedio romano. Julio César decidió rodear completamente la ciudad con un elaborado sistema de fortificaciones conocido como un limes. Construyó una serie de fosos, terraplenes y empalizadas alrededor de Alesia, lo que impidió tanto la entrada de refuerzos galos como la salida de los defensores. Durante el asedio, las fuerzas de César tuvieron que defenderse de los intentos de socorro realizados por tribus galas vecinas, lo que resultó en numerosos combates alrededor de las fortificaciones romanas. La situación dentro de Alesia se volvió desesperada y finalmente, después de semanas de asedio y lucha, Vercingetorix se rindió en un intento de salvar a sus seguidores del sufrimiento. Se entregó a Julio César, marcando el final de la resistencia galas organizada en la Guerra de las Galias. La rendición de Vercingetorix y la captura de Alesia fueron un golpe devastador para la resistencia galas. Con su líder en manos romanas, gran parte de la Galia cayó bajo el control efectivo de Julio César. El sometimiento de Vercingetorix simbolizó el fin de la resistencia organizada contra la expansión romana en la Galia. Aunque hubo más enfrentamientos y conflictos, la victoria en Alesia allanó el camino para la posterior conquista romana de la región. La campaña de Alesia fue un ejemplo magistral de la habilidad estratégica y táctica de Julio César, y su éxito en la captura de Vercingetorix solidificó su reputación como un comandante destacado en la historia de Roma y las guerras gálicas. Después de la captura de Vercingetorix y la rendición de Alesia, Julio César continuó su campaña en la Galia para consolidar el control romano en la región. Aunque la captura de Vercingetorix y la derrota en Alesia fueron golpes devastadores para la resistencia galas, aún quedaban algunas tribus y líderes rebeldes que se resistían al dominio romano. César llevó a cabo una serie de campañas militares para someter a estas tribus y asegurar el control romano en toda la Galia. Esto incluyó enfrentamientos en regiones como Normandía, Bretaña y la región alpina. Uno de los últimos líderes galos notables que resistió fue Commius, líder de los atrebates, quien luchó contra las fuerzas de César en la región de la actual Bélgica. A medida que César avanzaba en su conquista de la Galia, implementaba estrategias de asimilación, como otorgar la ciudadanía romana a ciertas tribus y líderes galos que se sometían voluntariamente. Esto ayudó a consolidar el control romano y establecer la paz en la región. Con el tiempo, la Galia fue efectivamente sometida por las legiones romanas bajo el liderazgo de Julio César. A fines del año 50 a.C., la mayoría de la región estaba bajo control romano o aliada de Roma. La finalización de las guerras gálicas marcó un logro significativo en la carrera de César y consolidó su fama como uno de los generales más exitosos de la historia romana. Sus conquistas en la Galia proporcionaron a Roma riqueza y recursos adicionales, así como un territorio expandido. Después de completar su campaña en la Galia, Julio César regresó triunfante a Roma en el año 49 a.C. Sin embargo, su regreso y sus ambiciones políticas generaron tensiones con el Senado romano, lo que eventualmente llevaría al estallido de la guerra civil en Roma. Ahora que hemos explorado los primeros años de Julio César, desde su noble cuna hasta su ascenso como un formidable líder militar, nos adentramos en el capítulo más definitorio y controversial de su vida, su dictadura. ¿Cómo logró César transformar el poder de Roma y qué medidas tomó que cambiarían el curso de la historia? ¿Qué sucesos llevaron a este líder carismático y ambicioso a cruzar el Rubicón, desafiando abiertamente a la República? Y lo más intrigante, ¿qué conspiraciones y tensiones estaban gestándose en las sombras de su poder, preparando el escenario para uno de los finales más dramáticos de la antigüedad? En la siguiente parte de este video, descubriremos las acciones y decisiones de César como dictador. Desde sus reformas políticas y sociales hasta los eventos que desencadenaron su trágico destino. Este es el momento crucial donde la leyenda de Julio César se forja entre la adoración y la traición. ¿Estás listo para sumergirte en los momentos más impactantes de su reinado? Quédate conmigo,
porque las revelaciones que están por venir te mostrarán un lado de Julio César que quizás nunca imaginaste. La historia continúa, y te aseguro que no querrás perderte cómo se desenlaza el destino de uno de los personajes más icónicos de la historia romana. Después de la captura de Vercingetorix y la rendición de Alesia, Julio César continuó su campaña en la Galia para consolidar el control romano en la región. Aunque la captura de Vercingetorix y la derrota en Alesia fueron golpes devastadores para la resistencia galas, aún quedaban algunas tribus y líderes rebeldes que se resistían al dominio romano. César llevó a cabo una serie de campañas militares para someter a estas tribus y asegurar el control romano en toda la Galia. Esto incluyó enfrentamientos en regiones como Normandía, Bretaña y la región alpina. Uno de los últimos líderes galos notables que resistió fue Commius, líder de los atrebates, quien luchó contra las fuerzas de César en la región de la actual Bélgica. A medida que César avanzaba en su conquista de la Galia, implementaba estrategias de asimilación, como otorgar la ciudadanía romana a ciertas tribus y líderes galos que se sometían voluntariamente. Esto ayudó a consolidar el control romano y establecer la paz en la región. Con el tiempo, la Galia fue efectivamente sometida por las legiones romanas bajo el liderazgo de Julio César. A fines del año 50 a.C., la mayoría de la región estaba bajo control romano o aliada de Roma. La finalización de las guerras gálicas marcó un logro significativo en la carrera de César y consolidó su fama como uno de los generales más exitosos de la historia romana. Sus conquistas en la Galia proporcionaron a Roma riqueza y recursos adicionales, así como un territorio expandido. Después de completar su campaña en la Galia, Julio César regresó triunfante a Roma en el año 49 a.C. Sin embargo, su regreso y sus ambiciones políticas generaron tensiones con el Senado romano, lo que eventualmente llevaría al estallido de la guerra civil en Roma. La supresión de las últimas tribus rebeldes en la Galia marcó el fin de las guerras gálicas y el inicio de una nueva fase en la carrera de Julio César, donde su papel como comandante militar se entrelazó cada vez más con su ascenso político en Roma. Julio César y Pompeyo, junto con Craso, formaron lo que se conoció como el primer triunvirato en el año 60 a.C. Esta alianza se basaba más en la conveniencia que en una verdadera amistad, ya que los tres líderes tenían agendas políticas y personales distintas. La rivalidad entre César y Pompeyo comenzó a intensificarse debido a una serie de factores. Uno de los principales fue la creciente ambición política de César y su deseo de obtener un segundo consulado, lo que le daría inmunidad legal contra futuras acusaciones. Cuando el triunvirato se desmoronó a mediados del 50 AC, la relación entre César y Pompeyo se volvió aún más tensa. Pompeyo, con el apoyo del Senado y de una facción conservadora, se convirtió en un líder prominente en Roma y temía el creciente poder de César. El Senado le ordenó a César renunciar a su cargo y disolver su ejército, lo que él rechazó, dando inicio a una lucha política y militar. La rivalidad llegó a su punto crítico cuando César lideró una expedición militar conocida como la Cruzada en África en el año 49 a.C. contra las fuerzas de Pompeyo. La batalla de Farsalia, que tuvo lugar en el año 48 a.C. en Grecia, fue un enfrentamiento clave entre los ejércitos de César y Pompeyo. A pesar de estar en desventaja numérica, César logró una victoria decisiva. La batalla de Farsalia marcó un punto de inflexión en la guerra civil. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado a su llegada, y su muerte dejó a César en una posición dominante en Roma. Tras la derrota en Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto, donde buscó refugio. Sin embargo, en lugar de ser recibido como un aliado, fue traicionado y asesinado. La muerte de Pompeyo consolidó aún más el poder de Julio César en Roma. El nombramiento de Julio César como dictador perpetuo en el año 44 a.C. marcó un hito significativo en la historia de la República Romana. El título de dictator perpetuo se traduce como dictador perpetuo o dictador vitalicio. En la República Romana, el cargo de dictador se utilizaba tradicionalmente en momentos de crisis y tenía un mandato temporal limitado para tomar medidas excepcionales. Sin embargo, César recibió este título de por vida, lo que significaba que no tenía una fecha de finalización establecida y que su autoridad era prácticamente ilimitada. Con el título de dictador perpetuo, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Tenía el control absoluto sobre el gobierno, el ejército y la administración.
Esta posición le permitió tomar decisiones sin necesidad de consultar al Senado o a otros líderes políticos. Una de las reformas más urgentes de César fue abordar la creciente crisis de deuda agraria en Roma. Muchos campesinos se encontraban endeudados y en peligro de perder sus tierras debido a las altas tasas de interés y las deudas acumuladas. César promulgó leyes que limitaban las tasas de interés y permitían a los campesinos aplazar sus pagos de deudas, lo que alivió la presión económica sobre ellos. César también enfrentó el problema del desempleo en Roma. Para abordarlo, lanzó ambiciosos proyectos de construcción, como la expansión del Foro Romano y la mejora de la infraestructura de la ciudad. Estos proyectos proporcionaron empleo a miles de romanos desempleados y mejoraron la imagen de César entre la población. César introdujo reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración del gobierno. Redujo la corrupción y reorganizó algunas instituciones, como el sistema judicial, para garantizar un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Aunque no estuvo directamente relacionada con cuestiones económicas o sociales, la reforma del calendario juliano fue una de las contribuciones más duraderas de César. Este nuevo calendario, introducido en el año 45 a.C., fue más preciso que el calendario anterior y sirvió como base para el calendario gregoriano que utilizamos en la actualidad. César otorgó la ciudadanía romana a ciertos grupos de provincias romanas, lo que amplió los derechos y la representación política de más personas en el Imperio Romano. Esto contribuyó a la unidad y la estabilidad del imperio. César también promulgó una serie de leyes conocidas como Lex Juliae para abordar diversas cuestiones legales y sociales, como el matrimonio y la herencia. Estas leyes buscaban modernizar y simplificar la legislación romana. El calendario romano anterior al decreto de Julio César estaba basado en un sistema lunar, lo que hacía que fuera inexacto en relación con las estaciones del año. Esto resultaba en desfases y dificultades para programar eventos agrícolas y religiosos con precisión. En el año 45 a.C., Julio César introdujo el calendario juliano, que se basaba en el año solar y estaba diseñado para ser más preciso y uniforme. En colaboración con el astrónomo y matemático alejandrino Sosígenes, se realizaron ajustes clave en el sistema calendárico. Las características principales del calendario juliano incluyen año de 365 días. El calendario juliano dividió el año en 365 días, distribuidos en 12 meses. Se introdujo un día bisiesto adicional cada 4 años, conocido como el día bisiesto juliano, para compensar el desfase acumulado en relación con el año solar. Nueva distribución de meses. Julio César renombró algunos meses y ajustó su duración para que el calendario se alineara mejor con las estaciones del año. Por ejemplo, julio, anteriormente llamado Quintilis, y agosto, anteriormente llamado Sestilis, fueron nombrados en honor a él mismo y a su sucesor, el emperador Augusto, respectivamente. El calendario juliano fue ampliamente adoptado en el Imperio Romano y en muchas partes del mundo civilizado. Su precisión mejorada en la medición del tiempo contribuyó significativamente a la administración eficiente de las actividades agrícolas, comerciales y religiosas. Además, el calendario juliano estableció la base para el calendario gregoriano, que se adoptó en el siglo XVI y sigue siendo el calendario utilizado en la mayoría de los países hoy en día. A medida que César consolidaba su poder y tomaba decisiones sin consultar al Senado, surgieron desconfianzas y resentimientos entre algunos senadores y aristócratas romanos. Muchos temían que César estuviera socavando las instituciones republicanas tradicionales y estableciendo un gobierno autocrático. César a menudo chocaba con el Senado debido a su estilo de gobierno unilateral. A pesar de que había sido nombrado dictador perpetuo por el Senado mismo en el año 44 a.C., su poder efectivo lo alejaba de la tradicional colaboración entre los senadores y el líder de Roma. Sus reformas, incluida la redistribución de tierras a veteranos de guerra, también generaron oposición entre ciertos grupos de la élite romana. La élite conservadora, que prefería el mantenimiento de la república y la división del poder, se sintió amenazada por el creciente poder de César. Figuras como Cicerón, el famoso orador y senador romano, expresaron su oposición a la concentración de poder en manos de un solo individuo y abogaron por la restauración de la república. El asesinato de Julio César es un evento fundamental en la historia de Roma y tiene una serie de elementos significativos que se deben desarrollar. Los conspiradores, liderados por Bruto y Casio,
Alegaron que estaban actuando en defensa de la República Romana y la libertad del Senado y el pueblo romano. Argumentaban que César había acumulado demasiado poder y estaba debilitando las instituciones republicanas tradicionales. El asesinato ocurrió en el Senado romano, durante una reunión del cuerpo legislativo. Varios senadores se acercaron a César bajo el pretexto de pedirle algo o presentar una petición, y luego lo rodearon y lo apuñalaron. La figura de Bruto, a quien César consideraba un amigo cercano y protegido, participó en el asesinato, lo que le dio un simbolismo particularmente impactante. El asesinato de César sumió a Roma en el caos. Los conspiradores esperaban que su muerte llevara a la restauración de la República, pero en realidad desencadenó una serie de guerras civiles. Marco Antonio, uno de los lugartenientes de César, aprovechó la situación para liderar la oposición a los conspiradores. El funeral de César fue un evento masivo en Roma. El discurso de Marco Antonio en el funeral, conocido como el discurso del funeral de César, fue especialmente influyente y avivó las tensiones políticas. En él, elogió a César y criticó a los conspiradores, lo que generó un fervoroso apoyo popular a la causa de César y avivó el conflicto. El asesinato de César llevó a una serie de conflictos armados conocidos como las guerras civiles de Roma. Octavio, el sobrino nieto de César, se unió a Marco Antonio y Lépido en la formación del segundo triunvirato. Juntos, derrotaron a los conspiradores y a sus seguidores en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Las guerras civiles finalmente llevaron a la caída de la República Romana y al surgimiento del Imperio Romano bajo Octavio, quien se convirtió en el primer emperador romano conocido como Augusto. El asesinato de César marcó un hito en la transición de Roma de una república a un imperio. El Idus de marzo y el asesinato de Julio César son eventos que resuenan en la historia política y militar de Roma y tienen un impacto duradero en la forma en que se desarrolló el imperio. Los conspiradores que participaron en el asesinato de Julio César tenían diversas motivaciones y razones para llevar a cabo el complot. Marco Junio Bruto. Bruto era uno de los líderes más prominentes de la conspiración y uno de los más cercanos a César. Su motivación principal se centraba en su compromiso con la República Romana y su deseo de preservar las instituciones republicanas tradicionales. Bruto estaba influenciado por sus antepasados, quienes habían liderado la lucha contra los reyes etruscos en los primeros días de la República. Asesinar a César era su forma de defender la libertad y la República de Roma. Cayo Casio Longino. Casio era otro líder destacado en la conspiración y compartía las mismas preocupaciones sobre la creciente concentración de poder en manos de César. Como republicano ferviente, creía que César estaba socavando las instituciones republicanas y que la única forma de restaurar la república era eliminándolo. Otros senadores, además de Bruto y Casio, había otros senadores que se unieron a la conspiración. Algunos de ellos podrían haber tenido motivaciones políticas o personales, como la ambición de obtener más poder o el resentimiento hacia César por decisiones pasadas. Temor a la monarquía. Muchos senadores y ciudadanos romanos temían que César estuviera acumulando un poder similar al de un monarca y que la República Romana se convirtiera en una monarquía bajo su liderazgo. Este temor a la monarquía fue un factor importante en la motivación de los conspiradores. Tradición republicana. Los conspiradores estaban arraigados en la tradición republicana de Roma y creían que la república debía preservarse a toda costa. Consideraban que César se había vuelto demasiado autocrático y que su muerte era necesaria para evitar la transformación de Roma en un imperio autoritario. En resumen, los conspiradores tenían una mezcla de motivaciones políticas, ideales republicanos y temores sobre el poder creciente de Julio César. Su creencia en la restauración de la República Romana y la preservación de las instituciones republicanas tradicionales los llevó a planear y llevar a cabo el asesinato de César en los Idus de marzo. La plebe, la clase trabajadora de Roma, tenía una fuerte lealtad hacia César debido a sus políticas populares. La muerte de César generó agitación y protestas entre la plebe, lo que llevó a enfrentamientos con los senadores y la aristocracia. Después del asesinato de César, Roma se dividió en dos facciones principales: los asesinos de César, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, y los partidarios de César, liderados por Marco Antonio, el aliado más cercano de César. El Senado, en su mayoría, estaba bajo el control de los conspiradores, pero la lealtad del pueblo y las legiones de César estaban con Marco Antonio.
Marco Antonio pronunció un influyente discurso en el funeral de César, en el que expuso los detalles de su testamento. En él, César designaba a su sobrino nieto, Octavio, futuro emperador Augusto, como su heredero. Este discurso encendió aún más las tensiones políticas y marcó el comienzo de la rivalidad entre Marco Antonio y los conspiradores. La rivalidad entre Marco Antonio y los conspiradores desembocó en una guerra civil. Octavio se unió a Marco Antonio, formando una alianza conocida como el Segundo Triunvirato, junto con Marco Emilio Lépido. Esta coalición persiguió y derrotó a Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Tras la derrota de los asesinos de César, Octavio emergió como una figura poderosa en Roma. Sin embargo, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio aumentaron con el tiempo, lo que finalmente llevó a un enfrentamiento en la batalla de Accio en el 31 a.C., donde Octavio prevaleció. Tras su victoria en Accio, Octavio se convirtió en el gobernante supremo de Roma y asumió el título de Augusto, estableciendo el principado y dando inicio al periodo del Imperio Romano. La República Romana llegó a su fin, y Roma experimentó una transformación política y social significativa bajo el régimen imperial. La muerte de Julio César desencadenó una serie de eventos tumultuosos en Roma, incluyendo guerras civiles y la eventual ascensión de Octavio, Augusto, como el primer emperador de Roma. El caos político y la lucha por el poder tras la muerte de César marcaron el final de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. En conclusión, Julio César fue una figura extraordinaria en la historia de Roma, cuyos orígenes humildes y habilidades políticas y militares lo llevaron a alcanzar el poder supremo en una época de agitación política y cambio en la República Romana. Su vida estuvo marcada por una educación sólida, una carrera política ascendente y una serie de conquistas militares notables, como la Guerra de las Galias. A pesar de su éxito, su acumulación de poder y su nombramiento como dictador perpetuo generaron tensiones en la sociedad romana, lo que llevó a su trágico asesinato en los idus de marzo. Su muerte desencadenó una lucha por el poder en Roma, marcada por guerras civiles y la rivalidad entre personajes como Marco Antonio y Octavio, este último quien finalmente se convertiría en el emperador Augusto y daría inicio al Imperio Romano. El legado de Julio César perdura en la historia, no solo por sus hazañas militares y políticas, sino también por su influencia en la transformación de la República en un imperio. Su vida y muerte son un recordatorio de cómo un individuo excepcional puede dar forma a la historia de una nación y cambiar el curso de una civilización. El fin de la República Romana y el surgimiento del Imperio Romano marcaron una era que seguiría influyendo en el mundo durante siglos. La historia de Julio César es un fascinante capítulo en la antigua Roma, lleno de drama, intriga y consecuencias duraderas. Su vida y su muerte continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad, lo que refleja su importancia en la historia del mundo occidental. Espero que hayas disfrutado explorando la vida de Julio César con nosotros y que hayas encontrado esta narración informativa y apasionante. No dudes en dejar tus comentarios y pensamientos en la sección de comentarios, y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte para no perderte futuros episodios de nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.